Soy Rosabelia Pérez Saldaña y soy miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Psicología y Psicodrama Transpersonal. Estamos aquí para entrevistar a Juan Padilla en el segundo video sobre la sección Conócete a través del hexadrama. Se los presento. Juan Padilla es profesor de necesidades educativas especiales, recién jubilado, psicólogo clínico, psicólogo dramatista transpersonal, pionero en el nivel mundial de la psicología educativa transpersonal, formador y supervisor de psicoterapia y autor más prolífico de la visión transpersonal, con más de 60 libros publicados. Ha creado el MRP, Escuela Nueva, el Instituto de Psicología Transpersonal Aplicada a la Educación IPAE, que fundó en 1989. De eso ya hace 30 años. También creó el IPT España, donde ha creado el psicodrama transpersonal y 21 métodos adicionales de la IPT Internacional, y tiene presencia en cerca de 20 países de Europa y América Latina. Exalumno de Jaime Rojas Bermúdez, psicodramatista humanista, y de su eminencia Nyari Titul Rinpoche, maestro de espiritualidad budista. Bueno, esta noche vamos a hablar, si te gustas, Juan, del hexatipo B', llamado ciclotímico. Está bien, ese mismo. ¿Nos podrías empezar hablando de los antecedentes de la psicología de este hexatipo? Muy bien, buenas noches aquí en España. Es un poco tarde para todos los que nos siguen en nuestro canal YouTube de IPT Internacional. Pues bueno, vamos a ver si hacemos una síntesis de lo más significativo de este B' ciclotímico, que en su nivel pleno le llamo ecuánime, ecuánime, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la pregunta que me haces, Rosa Belía, los antecedentes, bueno, este no es un tipo psicológico que haya tenido mucha fortuna en la historia de la psiquiatría o de la psicología, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo recuerdo vagamente cuando se le llamaba a este hexatipo un depresivo maníaco. Yo creo que, bueno, lo de maníaco tiene mucha carga mental, pero bueno, es bastante ajustado a la realidad, porque es una evitación de lo melancólico o depresivo. Y entonces lo de depresión, digamos, maníaca, pues como que la coloca en el grupo de los melancólicos, ¿verdad? Bueno, ya Freud se refería a él no como tal como hoy se llama, como narcisista, ¿verdad? Esto es un concepto ambiguo y bastante escurridizo, con un campo semántico muy amplio y que puede llevar a dudas, ¿verdad? Entonces, en sus obras completas, así es como le llama. Uno de sus alumnos principales, Abraham, ya fue más específico y lo definió como una persona que tiene como tendencia la oralidad, ¿verdad? La oralidad receptiva. Esto quiere decir que es la boca, ¿no? La zona erógena en el mapa de Freud. Y después está también Schneider, ¿no? Schneider habló de tipos libidinosos, incluso hipomaníacos, ¿no? Bueno, esto de hipomanía y maníaco está muy, digamos que muy consolidado desde lo psicótico o desde lo prepersonal, porque tenemos que ver que hay un nivel prepersonal, otro nivel personal y otro nivel transpersonal, como planteó y aportó el erudito Ken Wilber. Yo después aporté el cuarto nivel, el nivel supratranspersonal, que en nuestra escuela de la IPT, de Psicología y Psicodrama Transpersonal, seguimos la visión de Buda, del budismo tibetano, más específicamente, ¿verdad? Y también un señor que tuvo mucha influencia en la clasificación
apoyada por el APA, por la Asociación Psiquiátrica Americana, el sistema DSM, que yo estudié el DSM-3, versión renovada, DSM-3R, le llamaba una personalidad narcisista también, un poco como Freud, ¿no? Y después también me quería parar un poquito en lo del mapa de Jung, ¿verdad? En su libro principal de sus obras completas, que ya están a punto de salir en castellano por Trota, tipo psicológico del año 21, originalmente, es el INTJ. Esto dicho así, más coloquialmente quiere decir que tiene más intuición, ¿verdad? Que pensamiento, más pensamiento que sentimiento y más juicio que percepción. Eso sería un poco los antecedentes básicos. Bueno, también ahora tenemos un antecedente transpersonal que es de mi maestro Claudio, que trabajé con él 2 años y lo conocí en un congreso de educación transpersonal iberoamericano, ¿verdad? Que le llama la gula o los golosos, ¿no? Y que distingue entre tramposos, soñadores y charlatanes. Bueno, yo mismo soy un B', subtipo sexual, ¿verdad? Rosa también un B', también subtipo intimidad, intimidad sexual. Entonces, yo ya hice muchos años de terapia con mi maestro de psicodrama humanista, Jaime Roja Bermúdez. Estuve unos 15 años, con algunos que otro paréntesis entre medio. Al final fueron sobre 12 años aproximadamente de terapia. Después 2 años con Claudio y antes que ellos dos, pues estuve haciendo un poco de bioenergética, de análisis transicional y sobre todo psicoanálisis. Fue mi primera terapia con una cleniana vasca que estaba aquí fincada en Sevilla, María Ángeles Sánchez Arachaga. Y después en psicoanálisis de grupo también hice un trabajo de cerca de 1 año, también con mi amigo Paco Llanes Sosa, que fue el que la administración le encargó el desmantelamiento de los psiquiátricos, que decía antes, se transformaron en unidades psiquiatrías integradas dentro de los hospitales, y que él fue el que me llevó a Roja Bermúdez cuando yo pedía una terapia para crecimiento personal. Qué curioso, ¿no? Nunca reconocemos que estamos mal de los nervios. Y digo, no, yo voy por terapia personal, por crecimiento personal, ¿no? Y bueno, un poco los antecedentes de la literatura científica, pues bueno, un poco así, grosso modo, serían esos. Muy bien, gracias. Y bueno, en este exatipo que estamos viendo, tú has desarrollado 21 rasgos principales. ¿Nos puedes hablar Sí, del ciclotímico? el ciclotímico en el nivel neurótico, porque hay otro nivel que es el nivel pleno, por eso las cartografías o mapas transpersonales, que no son el territorio, pero son necesarios. Hay un nivel pleno y un nivel neurótico, aparte de que son explicativas, no solamente son ateóricas, como el sistema DSM o el CIE. Yo estudio el CIE 10, que es más específico para médicos, y el primero para psicólogos y psicoterapeutas. Hay 7 características, he definido yo, reconocido. Primero la del pensamiento, la del área mente, ¿no? 7 del área mente, 7 del área emocional y 7 del área ambiente, ¿no? Siguiendo las 3 áreas de Pichon-Rivière, uno de los principales psicólogos o de la psiquiatría social de Argentina, ¿no? Que después lo tomó también Jaime Roja Bermúdez, esa estructuración de esa organización de la estructura psíquica en 3 partes. Entonces, el primero sería el pensamiento positivo, ¿no? Es decir, una persona idealista que por su dinámica evita el B depresivo, que sería el equivalente al 4 de 4 y el 9 de Naranjo. Sería también una persona extrovertida, ¿verdad? Extroversión, esto fue un concepto que popularizó
Carl Jung, que fue una de las bases con la que yo monté el hexadrama hace ya muchísimos años y que expuse con reticencias por primera vez después de 6 o 7 años en el congreso que organizamos en la Universidad de Osuna, junto con mi alumna, que también lo era de Claudio, Virginia Foronda, y después también un señor que es un optimista, ¿verdad? Siempre está con las gafas rosas, como yo digo, siendo el social muy optimista y el conservación pues bastante realista y poco idealista, porque eso viene del mecanismo de defensa de idealización, que como sabéis en el neatipo 5 o en el hexatipo C es el que lo tiene de forma más explícita, ¿no? Más potente. No ocurre esta extroversión como con la prima, que es una pseudo-extroversión y por lo tanto un pseudo-independiente. Aquí hay extroversión pura y dura e independencia también. Entonces, tiene otros rasgos también, como suelen ser casi todos de hemisferio derecho y por lo tanto con un grado de superdotación. Son personas de preponderancia de hemisferio derecho y por lo tanto muy creativos, ¿no? Yo creo que es el tipo psicológico más creativo, ¿no? Y después hay otros dos aspectos, uno relacionado con que, bueno, desearse admirado, ¿no? Es la autoindulgencia, ¿no? O la autocondescencia, como yo digo, ¿no? Porque se lo perdona todo. Sí, autocondescencia. Y después está el tema de la logorrea, ¿no? Es decir, que como una persona hiperactiva en el área ambiental también lo es en el lenguaje, en su hemisferio izquierdo, ¿no? Que lo utiliza como una defensa, en realidad es una defensa en las relaciones interpersonales. Estos 7 rasgos de pensamiento positivo, extrovertido, optimista, independiente, creativo, autoindulgente y logorreico serían las 7 rasgos fundamentales, siendo el principal el pensamiento positivo, ¿no? Que lo integraría un poco a todos los otros, ¿no? Después, el área emocional, hay otras 7 características, la principal de las cuales el vitalista, que de aquí tomo el nombre en mi mapa, ¿no? Que otros autores también con buen criterio llaman hedonista, ¿no? O la gula, en el caso de Claudio. Entonces, el vitalista es una persona que vive para la vida, es un vividor, es un disfrutón, un goloso. Y más que entusiasmo, porque el entusiasmo se refiere al factor emocional, ¿no? Pero sin embargo el vitalista también tiene hambre de conocimiento, ¿no? Y que además, si es posible, que sea novedoso, que sea esotérico, que sea filosofías orientales o lo que fuese, ¿no? Entonces también, como es el niño bonito, ¿verdad? Es un caprichoso y hasta cierto punto un consentido infantil, ¿verdad? El niño bonito, aunque el conservación es menos, ¿no? Es más serio. Mi hijo, por ejemplo, es de prima conservación. Tiene un halo, una energía un poco más seria, ¿no? Más parecido a la obsesivo, el perfeccionista obsesivo bondadoso. Y cómo no, aparte de entusiasta, es un gran seductor. Todos los primas, es decir, todos los extrovertidos, como el A prima histérico, los histéricos, los 3, que ya vimos en el primer vídeo, en el vídeo anterior, ¿verdad? Este es más todavía, es más seductor. Aunque menos que el C prima, que es un Don Juan, un génito narcisista que le llamaba William Reich. Y por supuesto, la emoción es eufórico, es una alegría patológica, muy alegre, es decir, que expresa sus emociones de forma abierta incluso, ¿no? Y también un encantador, muy sociable en general, ¿verdad? Y que es amable también así, bueno, como que la prima, el tipo 3 como un 7 en pequeñito, al menos en los aspectos emocionales, ¿no? Y por lo último, en relación a la seducción, que se utiliza como, diríamos que como en psicodrama, como caldeamiento, preparación, sería su infidelidad, ¿no? Es no tanto como el C', pero más que la prima,
aunque quizás tendríamos que hacer como sesión en la prima social, es decir, el tipo 2, y que es bastante infiel, ¿no? Aunque en general yo le digo que es un infiel intermitente, pues bueno, dependiendo, en la medida que se aleja del subtipo conservación, pasa a la intimidad sexual y llega al social, pues se va incrementando esa infidelidad, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, es un vitalista, entusiasta, narcisista, seductor, eufórico e infiel. Serían las 7 características de su corazoncito en proceso de transformación. Y después ya claramente, como ya he dicho antes, es un hiperactivo, ¿no? Es decir, es una estrategia para no quedarse paradito, tranquilito, ¿verdad? Y poder pensar, porque le da pánico. El B' ciclotímico de personalidad en realidad busca el placer por evitación del dolor o sufrimiento. Esa sería la causa principal. Entonces, claro, este hiperactivo y es una persona que en las relaciones más pequeñas, bipersonal, de pequeño grupo y tal, es bastante permisivo en las relaciones de familia, ¿no? Es aquello que nos enseñaron del laissez-faire, ¿no? Dejar hacer. Y por lo tanto es igualitario, es decir, muy democrático, mi hijo es mi amigo, no. Tu hijo es tu hijo y después puede ser amigo, más amigo, menos amigo, ¿verdad? Entonces como que por eso de ahí que viene con los problemas con los límites, ¿no? Entonces la rebeldía también, ¿verdad? Es una rebeldía, es más bien intelectual, no muy social, ¿verdad? Es como, yo le escuché decir a Claudio una vez cuando trabajé con él durante 2 años, en algún momento, que era como el ideólogo de las revoluciones, pero que no cogía la pancarta. Allí tomando una copa con mi querido Claudio. Entonces, la seducción pasa igual, es una seducción más de tipo intelectual, ¿no? Si comparásemos, por ejemplo, que no sé si me preguntan más adelante sobre las correlaciones entre la prima y el B', es decir, entre los histéricos, que buscan el estatus, etcétera, el reconocimiento, ¿no? El apego más difícil de erradicar de nuestro corazón, según el Abhidharma, la psicología budista, pues como que la prima es más corporal la seducción, ¿verdad? Está hablando en una cafetería o en un bar y te está tocando, te mira, te sonríe, está siempre como, es como en etología se dice con los animales a la hora del sexo, es como a los animales se le levantan las plantas, ¿no? Las plumas, quiero decir, perdón. Eh, entonces, como que el B' es más intelectual a la hora de la seducción. Y además un hombre polifacético, o una mujer que sabe un poco de todo, ¿no? Es como el maestro, yo que fui maestro durante 41 años, generalista, nos llamaban maestros generalistas porque dábamos de todo, dábamos de geografía, historia, dábamos idiomas, dábamos matemáticas, lengua, educación física y hasta moral católica algunas veces los primeros hace ya años, ¿no? Entonces un seductor intelectual, ¿verdad? Y después es una persona de un talante suave, ¿no? Por ejemplo, aquí tuvimos un chico que yo hablaré de psicopedagogía, que era maestro de necesidades educativas especiales, que vivía con una prima, conservación, y él era sexual, B' sexual, y era muy suave, ¿no? Es una persona muy, en realidad escondía una hostilidad, ¿verdad? O sea, la suavidad esa no es más que me reprimo mi agresión, ¿no? Y me muestro todo está bien, tú estás bien, yo estoy bien, ¿no? El mantra del Todos B', estamos bien. todos estamos bien. Sí, la visión de las gafas rosas, ¿no? Porque no, eso de las gafas negras se muere, ¿no? Entonces, bueno, al final es un hedonista que busca el placer, centrado en la gula, y bueno,
una persona, digamos, que muy entrañable, le gusta mucho el humor, ¿no? Tenía una alumna del norte que siempre estaba, le sacaba hilo a cualquier tontería, ¿no? Y siempre estaba riéndose, hasta que un día le dije, le expliqué un poco de dónde venía eso de su alegría patológica. Era terapeuta, psicoterapeuta, transpersonal. Y bueno, me acuerdo que aquel día acabo llorando, ¿no? Contándome sus penas. Y digo, pues vaya estrategia, eso de tapar, mejor sacarlo, ¿no? Como hacía Stan Grof cuando alguien venía con un pico de psicótico, ¿no? Va a un hospital, a una unidad de psiquiatría actualmente, y, que yo suelo visitar de vez en cuando, hay algún tipo de ayuda allí, con las personas con más problemas. Y no es que te detenga el operidor o este tipo de psicótropos, sino como hacían en las emergencias espirituales Groff y Christine cuando vivía, en una especie de hospital, pero que se hacía lo contrario, se dejaba destapar el síntoma, había un acompañamiento, un proceso de ayuda, de escucha, con música evocativa, etcétera. Y esto como que en realidad escondía un salto cuántico. Entonces, unos tenemos o hemos tenido la suerte de tener saltos cuánticos con cierto control y otros, pues bueno, pues aparece la locura, ¿no? que se llaman, ¿no? Entonces, son hay personas así en general que en relación al amor, como que sienten desamor cuando se le ponen límites, ¿no? Entonces, como y se frustran, ¿no? Y confunden el amor con el sexo. Entonces son muy autoindulgentes, como he dicho antes, ¿no? Y bueno, es como el síndrome de Peter Pan, ¿no? Que yo tenía otra alumna, me hice muy amiga de ella, y me acuerdo que siempre se le veía muy bien lo de Peter Pan, porque decía, no, yo no necesito terapia. Y estaba ayudando a gente, ¿verdad? Que esto ya viene de muy lejos, de Freud, cuando se inventó la psicología, decía que el psicoterapeuta tenía que pasar, como decía mi primera analista, por el potro de tortura, ¿no? Y ahí la terapia se va a sufrir, no se va a contar chistes. Y bueno, esto es un poco las siete características del área ambiente, los contextos sociales donde interactuamos, la hiperactividad, que será el rasgo más principal, que por cierto, como yo he sido profesor de necesidades educativas especiales, se llegó a un punto en que, bueno, cuando me acabé de jubilar me dijeron que habían quitado el trastorno de hiperactividad, porque claro, todos los profesores cuando venía la psicóloga escolar o el equipo de orientación externa a la escuela, todos los niños que daban problemas, ¿no? Que eran muy revoltosos, que le pegaban, que no sé qué, que eran poco disciplinados, que eso es todo rasgo muy importante de prima. Pues ¿qué hacían? Pues nada, pues lo tachaban de hiperactivo. Entonces tuvieron que quitar el concepto de hiperactivo porque era un cajón desastre donde todo aquel niño que por algún motivo no encajara bien, ¿verdad? Por su rebeldía insana, a veces sana, bueno, afortunadamente hay hiperactivos, ¿no? Pero una forma de protestar por rebeldía sana. Muy bien, gracias. Usted, Juan, ha teorizado sobre el desarrollo evolutivo y su impacto en el desarrollo carenciado y pleno, de lo que en la variante materialista se ha llamado personalidad. ¿Nos podrías decir cuál es el proceso evolutivo del B' ciclotímico, por favor? Sí, bueno, Ken Wilber ha aportado muchas cosas desde el punto de vista evolutivo. En realidad, digamos que yo defino que hay en mi trabajo del 2016, uno de mis trabajos, en el tercero, eh, digamos que hay un primer ciclo existencial donde se pasan por todos los exatipos, es decir, por los 6 exatipos. No son oportunidades para el autoconocimiento y transformación. Entonces me voy a fijar un poquito en el primer ciclo evolutivo, que va de 0 a 2 años, 18 meses aproximadamente, desde la fecundación.
Entonces, en la etapa que Henri Vallon, que estuve con él trabajando, estudiando, lo quiero decir, con varios equipos multidisciplinares, en la segunda etapa del Instituto de Psicología Transpersonal Aplicada a la Educación, en la Universidad de Sevilla, que allí nos reuníamos. Henri Vallon hizo muchas aportaciones, aparte de la psicología escolar. Él habló de la etapa intrauterina, ¿no? Entonces ahí hay digamos, dos fases, que una es la embrionaria, que va hasta el tercer mes, y otra va del tercer mes al noveno, que es la fetal, ¿no? Entonces, en esta primera es donde se genera lo esquizoide, ¿verdad? La ansiedad esquizoide. Donde hay mucha calma, sería como la teta buena de Melanie Klein, ¿no? Y después, en los otros 6 meses del periodo prenatal, que así también coloquialmente se le llama, al menos en medicina, como que es donde se construye y se arraiga, que si se fija, pues bueno, puede aparecer una tendencia kármica de paranoia antisocial, porque a través de la placenta y del cuerpo de la madre el niño empieza a sentir sensaciones desagradables que la atribuye a la mamá, ¿no? Por eso sería lo de persecutorio, ansiedad persecutoria o paranoide. Y después aparece la etapa de lo depresivo, ¿verdad? Que justo empieza cuando se corta el cordón umbilical, que ahí hay una separación física, ¿no? Porque a través del cordón umbilical los nutrientes y el oxígeno es como llega al ser recién nacido. Entonces, como que ahí siente culpa, ocurre lo contrario del 8, ¿no? Que del enagrama, es decir, del C', que el B considera que en vez de echar la culpa a la mamá, se lo echa a sí mismo, ¿no? Entonces, de ahí viene toda la problemática del B, que no vamos a entrar aquí ahora, que es muy prolija y larga. Y después vendría lo histérico, ¿verdad? Lo histérico, perdón, el B' que evita ese sufrimiento, y pues irá como creo que al primer semestre del segundo año, pues irá la duración aproximadamente. Bueno, eso está un poco avalado también por el estudio que se ha hecho con bebés, que técnicamente un bebé es una persona en el primer año de vida, postnatal. Y ahí aparece el mecanismo de racionalización, con el jorgeo, etcétera. Y después viene el A', ¿no? Que es una cosa más suave, va como en cascada hacia abajo, hasta que ya sobre los 18 meses o 24 meses, es decir, sobre los 2 años, cuando aparece ya de forma definitoria el exatipo A, que es el obsesivo bondadoso. Entonces, aquí este perfeccionista surge porque es la primera unión del significante y del significado, ¿verdad? Cuando hay la primera unión, y eso sería un poco así a grosso modo, porque después vendrían otros 7, vendrían otros 6 más ciclos existenciales, ¿no? Entonces tendríamos 7 ciclos existenciales en esta vida, si llegamos hasta el final, nos acercamos a los 80 o los 90 años, donde tenemos todas esas posibilidades de transformar. Cuando hay una fijación, en este caso el B' sería en torno a esa edad, cuando, que he dicho antes, cuando ahí aparece el B', que puede ser bien del primer ciclo, del segundo ciclo o del séptimo ciclo, ¿no? Entonces, la medida que sea más anterior sería más fuerte y más largo e intenso el trabajo de psicoterapia con meditación, como decía Claudio, para poder resolver esta problemática de la sombra neurótica. Muy bien. Bueno, de ahí nos has dicho un poco que por cada exatipo hay 3 subtipos. No sé si nos puedes ampliar un poco de los subtipos, del microtipo y del biotipo del B' ciclotímico, por favor. Sí, el nivel neurótico llamamos ciclotímico y hay 3 variantes, una social, otra más de la intimidad sexual y otra más de supervivencia, ¿no?
Entonces, en realidad, si juntamos todo esto de los subtipos, los microtipos y los biotipos, dan 108. Hay 108 tendencias kármicas al final de, si juntamos estos 6 tipos principales y sus derivaciones, ¿no? Entonces, bueno, podemos seguir el criterio que hemos hecho antes en el anterior vídeo de hablar del rasgo general y cómo, cuando el instinto tira de ese rasgo, en cómo se modifica y cómo quedaría, ¿no? Así, por ejemplo, el idealista en la variante intimidad es un soñador, ¿no? Una persona que tiene mucha fantasía, unido a la creatividad, pues bueno, pueden ser grandes directores de cine, como los hay, que son de prima, o grandes cantantes, ¿no? Como digamos, el de Queen, o Steven Spielberg, o toda esta gente, ¿no? Entonces, sin embargo, la conservación es más mental, ¿no? Esto sería lo diferente, sería más mental conservación, otra gente le llaman a las 6, ¿verdad? Porque está un poco, como diría Claudio, ocheado, ¿no? Entonces, por su tendencia a la conservación, es decir, a la familia, el dinero, el trabajo, a ahorrar, entonces menos hedonista, ¿no? Sin embargo, el social es idealista por causas sociales, obviamente. La extroversión, el más extrovertido es el social y el menos el introvertido. Y lo mismo ocurre con el optimismo, ¿no? En este mismo grado, es decir, que la variante de intimidad constrictiva, ¿verdad? Sería como el optimista clásico, ¿no? Y una extroversión moderada, ¿no? Entre los extremos de la supervivencia y de la expansividad. Después la independencia del B', la conservación va a lo suyo, el supervivencia va a lo suyo completamente, mientras que digamos que el social está más metido en causas sociales, ONG, un supuesto altruismo que realmente es dame, 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 ¿verdad? Parece que está pidiendo, dando, pero está pidiendo en el nivel neurótico. Y después del creativo, aquí la diferencia está en que la intimidad es el más creativo de los tres. Quizá porque para que le hace falta una cierta soledad, una cierta conectarse con uno mismo. Y como el B' es una persona dada a no estar nunca conectado, sino estar siempre afuera, en los objetos del apego, en viajes y en disfrutar de una buena comida, de una buena cerveza con el fútbol, con los amigos o el tenis. Y bueno, por eso digamos que el más creativo es el sexual, intimidad. Después la autodiligencia, que es un tema bastante importante y que tiene mucho tomate en el trabajo terapéutico con los B', ¿verdad? Hombre, social desea ser admirado, ¿no? Gustar, que le amen. Y sin embargo, el más exigente por parecerse de alguna manera a la obsesivo es el supervivencia. Y el social sería como el charlatán que decía Hichazo, la fraudulencia y el más mentiroso de los tres, ¿no? En el tema de la conexión por el lenguaje. Pero la conservación es más que charlatán todavía porque es un tramposo. Yo le digo trilero por aquí. Me acuerdo cuando pequeño, cuando mi padre me mandó aquí en la época que solamente estudiaban los ricos, hizo mi padre un gran esfuerzo para que yo entrara a la universidad. Y tenía que hacer ante una prueba de primaria, que entonces eran 8 años, a quinto de bachillerato. Y yo me acuerdo que pasaba por las Sierpes y había unos gitanitos allí con 3 cositas, ponían 3 tapones, 3 vasitos y debajo ponían una bolita de papel, ¿no? Entonces así, y te tenías que acertar. Si no acertabas, perdía el euro. Sí, todo perdía. Sí, Como cuando tiramos la ludopatía en las máquinas de tragaperra y todo esto, estudiamos en la facultad, en la Universidad de Sevilla,
que siempre decía que la máquina siempre ganaba, claro, obviamente, si no, no habría negocio y no habría máquina de este tipo de juegos, ¿no? Que inducía a reforzar la adicción al juego patológico. Bien, entonces, estas serían las diferencias en relación a la similitud de los rasgos comunes del B' en el área mente. En el área emocional, el más de todos es el intimidad, claro. Y porque el supervivencia siente incluso culpa, ¿verdad? Y el social puede llegar incluso a ser frío y menos entusiasta de lo que sería el prototípico, que es la intimidad sexual. Después, en cuanto a la seducción, ¿verdad? Hemos hablado antes que seduce con el lenguaje en general, ¿verdad? Pero el más espontáneo, más sonriente, la seducción más sutil llega desde la intimidad de nuevo, ¿no? Incluso puede llegar en algunas veces en todo este conjunto de comportamiento en un poco exhibicionista, ¿no? En realidad es el más ciclotímico de todos, el intimidad, y porque suele caer en la lexitimia, pasar de la euforia al desaliento en muy poco tiempo, ¿verdad? Y también, bueno, es menos preocupado, ¿no? Por la imagen social que den, ¿verdad? Cómo lo ven, lo que opinan de él, ¿verdad? Es lo que dice Claudio Naranjo, el encantador encantado, ¿no? Pero no es por causas sociales, ¿no? Sino por impresionar más que otra cosa, ¿no? Sobre todo a la pareja, porque este pone la energía en la pareja, mientras que la conservación en la familia y en los grupos sociales, el expansivo. Entonces, en cuanto al encantador, también hay una nota que querría decir, que bueno, que son muy sociales, muy amables y orientados a las causas sociales, muy populares, ¿verdad? A veces son lo que cuentan los chistes, aparentemente altruista, pero en realidad es una fachada de disimulo de encantos. Sin embargo, el supervivencia es más cercano, aunque puede volverse frío, incluso hostil, ¿no? Pero son cariñosos en general, ¿no? Pero le importa un pepino, por decirlo de forma coloquial, lo que los demás piensen de él. Entonces, el niño bonito, aunque los tres son niños bonitos, el más niño bonito de todo es el emocional, ¿no? A mí siempre en mi familia me llamaban Juanito, ¿no? Así muy cariñoso. Y el niño bonito me decía, ¡ay, qué guapo eres! Y siempre estaban echándome flores, ¿no? Encima. Claro, después tuve que sufrirlo en mi terapia para quitarme esto del narcisismo básico. Y igual que la seguridad básica. Lleva muchos años en terapia. Bueno, esto sería un poco, resumiendo, que el más emocional y el más ciclotímico de todos, ¿verdad? Y el más consentido por ser niño bonito es el emocional, el intimidad. Y bueno, falta un rasgo que es el 14, que los segundo grupo de 7 rasgos del B', en el caso de los que surgen, el centro patológico del apego, de los celos, de la emoción, que es la infidelidad, ¿no? Entonces, claro, el social obviamente va a ser el más infiel, por muchas razones. Está en grupos, ¿verdad? Normalmente suele ir si tiene pareja, pues sin pareja, muchas veces. Y el menos infiel es supervivencia. Y después, en el área ambiente, ¿verdad? Hay las últimas 7 características. Que ya he hablado un poco de la rebeldía, ¿verdad? Cuando decía que, bueno, que es como un revolucionario de salón, ¿no? Más que otra cosa, que se sabe todos los revolucionarios, han leído sus biografías, porque es mi primera esposa me decía que yo era tragaletras, un tragaletras, cuando no le atendía el tiempo que ella consideraba que tenía que estar atento con sus cosas, ¿no? Entonces, la rebeldía más insana, ¿vale? Y también por su grande habilidad sociales es del B' social, ¿no? Es una persona que siempre está metida en un grupo, como una parasiente, que ahora está en el programa FIP.
es muy colorida, que viste, además mujer, viste con muchos colorines, zapatos de colores, varios colores, ¿no? En el mismo zapato y cosas así. Que en realidad esconde muchas veces su verdadera energía, que es de supervivencia, ¿no? Porque un poquito agarrada a pesar de que tiene mucho dinero. Eh, entonces la hiperactividad, ya hemos dicho la función que cumple al principio, ¿no? Entonces el menos hiperactivo, aunque es muy activo, tener en cuenta, estamos hablando de la hiperactividad, que es como en los tres grupos, y más disciplinado es el supervivencia, ¿no? Y el social pues siempre está con la llena, como la prima social, siempre con la agenda a rebosar, no tiene tiempo para nadie, ¿verdad? Y la rebeldía en la intimidad bebe de los dos, ¿no? De la supervivencia y del social, ¿no? Pero en cuanto a la permisividad, que es el más permisivo de todo porque va a su bola, ¿no? Que es el social. Y después un fraudulento, un trilero que decía, ¿no? Un tramposo, en cuanto a la permisividad. En cuanto a su actitud de ser fe democrática, igualitaria, le importa mucho la imagen social, ¿no? Y son defensores de causas sociales, de promover y meterse candidaturas para que Pepito, este personaje que coincidimos con él, sea un candidato para el Premio Nobel de la Paz y cosas por el estilo. Pero el supervivencia es más reservado, ¿no? Y, hombre, también son no convencionales, ¿no? Claudio le llama en su último libro Sacrificio, realmente es un altruismo interesado, que utiliza el apego, eh, eso, muy interesado, si realmente no da, ¿no? Sino que lo que quiere es recibir, ¿no? Y el compromiso que os voy a decir, el compromiso de los prima, ¿no? Si es un hombre y una mujer, es raro que haya casado, ¿no? Tenía un familiar, ¿no? Que llegó hasta el día del casamiento en la iglesia y la novia estaba allí y la dejó plantada, claro. Sí, y bueno, no es que eso sea siempre así, pero bueno, hay mucha tendencia a eso. De comprometerse y después abrazar teorías o modelos de pareja pues abiertos, incluso, digamos, anarquistas, ¿no? De estar en comuna y cosas por el estilo, ¿no? Pero en realidad se esconde, todo es falso y se esconde un miedo atroz, ¿no? Como decía que David Cooper, el antipsiquiatra, que el miedo más grande que hay no son las guerras, que hay una guerra mundial, guerra, hambruna, es amar y ser amado, es el miedo más grande que hay. Después de la ignorancia supina que tenemos los humanos para nuestra próxima reencarnación, ¿no? Que eso sí que es un miedo. Y bueno, todo esto de falta de compromiso, todo viene de lo mismo, ¿no? Vienen los problemas con los límites, ¿no? El todo vale, sin límites, ir a la bola de cada uno, aunque el supervivencia pues tiene más, digamos, es más convencional, se parece un poco a si se tuviera que parecer, y bueno, hay un personaje que es Merry, estoy acordando ahora del Señor de los Anillos, que es un prima emocional, ¿no? También, por ejemplo, la abuela en la familia Adam sería más social, ¿no? En el juego, o tía Lannister en Juego de Tronos. Bueno, hay muchos políticos que también son prima, como John Kennedy o en el cine Spielberg, que ya lo comenté antes. El Zorro, Robert Williams, el cantante, John Lennon, en fin, esto es un poco... Después en el Mago de Oz vemos que el mago, que es un 7 con observación del enagrama, un prima supervivencia, ¿no? Y en Star Wars Han Solo y Iron Man sería el superhéroe prototípico, ¿no? El de prima conservación supervivencia. Y bueno, de los biotipos, porque me hiciste 3 preguntas en una, los biotipos, este es por ser prima, que evitan al B. Todos los primas no son desde el punto de vista de la constitución, no de la personalidad, ni del carácter, ni del humor. Sería, porque no es exactamente lo mismo,
Sería un mixto, es decir, serían pita-bata, fundamentalmente, es decir, una estructura atlética con un punto de delgadez. Perdón. Y los microtipos, porque ya quiero ir cerrando, los microtipos se refieren a los segundo, tercer y cuarto o quinto hexatipo preponderante, de manera, por ejemplo, tengo una alumna en México que es B' y tiene como segundo A', tercero, o sea, como segundo A, obsesiva, se mete en el perfeccionismo, y como tercero, después del primero, sería el A', ¿no? Y después aparece el O paranoide, el C'. Bueno, esto un poco microtipos, los biotipos y los hexatipos y los subtipos. Un Muy resumen bien. rápido. Y de las correlaciones de este Bueno, hexatipo con los otros. con los otros 5, bueno, esto sería muy largo, ¿no? En principio, digamos que me voy a quedar en la parte de lo que coinciden, ¿no? Por ejemplo, una mujer que tenga una amiga B', pues será muy buena amiga, con independencia del subtipo. Y ya en cuanto a la pareja ya son otras cosas, ¿no? Aunque tengo que decir que, bueno, al principio esto es importante, lo de la compatibilidad de pareja en función del tipo, incluso del subtipo. Como ya dije en la entrevista que me hizo Fran Arriaga en relación a mi libro del hexadrama de la pareja. Entonces, en principio en esa fase, pues sería como que el B' es mejor buscarse a alguien del mismo subtipo y del mismo tipo. Es decir, una persona que sea subtipo intimidad, le viene, lo mejor que le vendría sería un B' subtipo intimidad. ¿Por qué? Porque aquí lo que buscamos es aquello, trascender aquello que decía el padre de la Iglesia, San Agustín, de que lo más difícil es la introspección. Entonces, si tenemos una pareja, somos B' conservación, y tenemos otra pareja B' conservación, estamos siempre viendo lo que pasa dentro. Espejo. Porque hace efectivamente, como dices tú, Rosa, una función de espejo. Entonces el trabajo de autoconocimiento y transformación pues es cuasi terapia todos los días, ¿no? Viendo que hay una tendencia por la proyección, aquello que Buda ya dijo, de que todos son proyecciones de la mente, porque es solamente en la teoría Chittamatri, de que ponemos en el otro, bueno, el cuerpo del otro ponemos aquellas cosas que no aceptamos de nosotros mismos, pero que son nuestras. Entonces eso es, digamos, como lo del espejo. Y bueno, después, hombre, o una prima, por ejemplo, para un B' intimidad, un B' intimidad vendría también bien, es más suave, el trabajo de autoconocimiento y transformación de la pareja sagrada sería menos intenso, más descansadito que con otro B'. Y bueno, esos serían o sea, digamos que tendría 3 tipos de pareja por su propio hexatipo y quizás la prima intimidad más que el social. Sí. Después los trabajos también, es decir, en el rol laboral, aquello que trabajamos nosotros en coaching psicodramático transpersonal, en las organizaciones con métodos transpersonales, si el jefe te dice, oye, pues tenéis que montar 3 equipos para hacer lo que fuera, ¿no? Entonces siempre es preferible pues buscarse también la compatibilidad igual que en la pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber más felicidad primero y después más eficiencia en el rol laboral. Y bueno, esto sería así, grosso modo, ¿no? Hombre, también podemos decir algo sobre la familia, es decir, la familia, si la energía preponderante es el B', pues tenemos una familia B', igual que a nivel intrapersonal tenemos determinada tendencia kármica en los contextos familiares, que además la familia es el subsistema social más patológico que hay,
¿verdad? Dependiendo de la energía, pues puede ser de prima o no. Sí, de esto que nos mencionas ¿esto sería el hexadrama de familia? Sí, eso es. Sí, nosotros en 2008 hicimos aquí en Sevilla un congreso. La presidenta era la argentina María Erasos Marsov. Estuvimos trabajando eso, que el libro saldrá en Universitat dentro de poco. Las actas de ese congreso, donde aparecen todos los talleres, un resumen de los talleres y las ponencias tal como surgieron. Eso fue el 29, acababa el 1 de abril, ese encuentro, que creo que era el octavo, el noveno, una cosa así, de IPT de España. Muy bien. Ahorita que salió este tema del hexadrama de familia, sé que estás trabajando en algunos libros, como es el hexadrama de cine. ¿Nos podrías adelantar un poco sobre esto? Sí, bueno, esto es, Sobre estos trabajos que sí, tienes en esto, proceso. sí, bueno, estoy en varios porque hay 9 alumnos que están trabajando conmigo en determinados aspectos de de la psicología transpersonal aplicada a distintos campos, educación, meditación, sexualidad sagrada, etcétera, y que todo se puede ver algo en nuestra web de www.ipt-mediointernacional.com. Y bueno, en concreto me preguntas por lo del cine. Bueno, yo primero Sí, fui, ahora me estoy aficionando mucho, ¿no? Aspiro a ser cinéfilo para disfrutar más del cine, ¿no? Porque decía Eric Fromm que digamos, ¿cómo era aquello de que era como, era como un escudo contra sí, el conocimiento es un escudo contra el sufrimiento? Eso fue en el libro de 56, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, de este señor que al final se convirtió en transpersonal, de alguna manera. Y el cine siempre me pareció que era lo más cercano a la vida, después de la vida, ¿no? No hay ninguna actividad humana más cercana a la vida que no sea la propia vida, los roles sociales que jugamos. Incluso yo creo que más que el psicodrama, aunque el psicodrama es más profundo, porque podemos trabajar aspectos infraverbales, etcétera, de forma muy explícita y que no de feedback a la vez, cosa que en el cine no ocurre, no hay feedback simultáneo. Pero sí que el cine es una gran herramienta terapéutica y por tanto más que como un elemento de conocimiento intelectual es para el trabajo de las emociones, del corazón, ¿no? Porque la mente reside también en el corazón, aunque también el corazón está en la mente. Y bueno, esto surgió en una conversación con Chelo Vila Sánchez, que era entonces su directora de la AIPT, de crear algo en relación al cine drama. Se me ocurrió que era visualizar una película, porque esto hay un antecedente anterior que yo, en el cuarto encuentro de IPT, que se hizo en Dos Hermanas, con mi querida Ascensión Ramírez Cajigas, pusimos una película que fue la primera que hicimos, esto del cine drama, que era El pequeño Buda, y el protagonista fue un eneatipo 5, un exatipo C, que cuando yo pregunté, después de visualizar una película que estuvo muy... a un técnico le dijimos que la hiciera pequeñita, con determinadas escenas que tenían que estar, ¿verdad? Dijo que lo que más le llamó la atención era cuando Buda se fue solo al bosque, a estar con él mismo, ¿no? Y empezar con prácticas ascéticas. Por ejemplo, de comer los textos, dicen no sé cuántos granos de arroz al día, un platito pequeñito, y cómo se flagelaba, ¿no? De alguna manera en su proceso del camino a la iluminación que consiguió debajo del árbol Bodhi, como sabéis. Entonces, este chico dijo, pues a mí me ha llamado la atención esto. Entonces, en base a ese interés suyo, de su escena temida de alguna manera, aunque eso es propio de mis métodos, los 21 métodos que hay un grupo de 7 que son de orientación transpersonal, como la hiperventilación psicodramática transpersonal o el psicodrama transgenealógico, por poner dos. Y estuvimos haciendo un trabajo muy interesante, ¿no? sobre qué nos gusta sufrir.
Y bueno, está publicado en la Universidad en Básica 4, que compilamos Ascensión Ramírez y yo mismo, un servidor. Y vimos como de una pequeña escena se puede montar todo un mundo, ¿no? Y todo un mapa o un programa, ¿no? de trabajo para un paciente, o en este caso que era un alumno del programa FIT, presencial de aquí de Sevilla. Y tiene muchas posibilidades el cine-drama, ¿no? El séptimo arte es una cosa increíble, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es que todos los viernes, como bien sabes, lo sabe Lía, nos reunimos en la plataforma Zoom y después de haber visualizado la película, tenemos como la clave, aquel programa mítico de la transición política en España, de José Luis Balbín, que tan bueno era, y que ya me lo vi a todos. Pero sería como una clave, pero de cine, ¿no? Entonces hablamos un poco, tenemos un coloquio que dirige Rosa, y después ella misma hace una introducción al exatipo del principal protagonista. Porque la última que vimos, ¿cuál fue? La película, recuérdamela. La de Woody Allen, la de Sí, Anna Hall. Anna Hall. Sí, que es una de las mejores películas de la historia del cine. Entonces, después de hablar sobre el coloquio, los Oscar que tuvo, esto, lo otro, los protagonistas, la producción y todo lo demás, pues hicimos un trabajo de terapia de pareja, de grupo, y donde salió un aspecto de una chica que estaba presente, que estaba en proceso de divorcio, ¿no? Y claro, trabajamos fundamentalmente pues la ansiedad persecutoria, porque claro, el enagrama, Woody Allen es un eneatipo 6, que es como el subtipo constricción o supervivencia del hexadrama, ¿no? del C'. En realidad, pues tiene mucho potencial, como tú has podido comprobar, ¿no? Y es una herramienta muy poderosa y muy útil, ¿no? Y después eso se une a este mantra de los B', ¿no? De tú y yo estoy bien, tú estás bien, todo el mundo estamos bien, ¿no? Que pasarlo bien y bueno, le pusimos noche, como era, viernes noche de película, ¿no? Porque como estamos encerrados con esto de la pandemia, pues digo, bueno, pues los viernes vamos a pasarlo bien y de paso aprendemos y nada, un poco era eso, sí. 12 Muy bien. Bueno, y para ir acabando, ahorita que estamos con estos videos de Conócete a través del hexadrama, se está empezando a organizar un simposio de hexadrama. ¿Nos gustaría decir algo sobre el mismo? Sí, bueno, ya comentamos ya en el primer vídeo de la prima, los histéricos histriónicos, bueno, que llevamos ya 2 o 3 años queriendo montar un simposio sobre hexadrama y parece que ya se acerca y vamos a poner en marcha los equipos de organización, los equipos de científicos y los técnicos para que esto se pueda convertir en realidad. Yo me parecía que era muy interesante un modelo que no hemos ensayado nunca en la IPT, ni cuando antes era IPT de España, en estos 20 años que llevamos aproximadamente, el hacerlo por mesas, ¿no? Es decir, recoger todos los directivos de la IPT en los 16 países donde estamos actualmente, que son en la tipo A, se pone en una mesa, lo del B, lo del C, A', B', C', y a partir de ahí hay una discusión, se reparten los papeles, cada uno, por ejemplo, pues uno va a hacer, digamos, si el B', porque este es el vídeo del B', el subtipo intimidad, pues bueno, pues se va a explicar más en profundidad que lo que yo aquí he hecho, porque es un poco muy básico, ¿no? De educación primaria, ¿no? O un poquito de preescolar, por la complejidad bueno, no de la personalidad, porque aquí no estoy de acuerdo con el concepto de personalidad, puesto que nosotros se integra la psicología de personalidad, la psicología evolutiva, la psicología carenciada o psicología patológica, ¿no? En un contexto comprensivo de mi teoría del núcleo del no yo, que es una teoría del paradigma transpersonal. Entonces, una vez que se haga esto, pues entonces
todas las personas que estén en el Congreso, hasta cierto punto, dependiendo del número de asistentes, junto con los de la mesa, pues sale un trabajo de terapia de grupo, ¿no? Pues serían módulos largos de unas 3 horas y media aproximadamente, o 3 horas, y hacerlo para 3 o 4 días. Y bueno, y después también, pues bueno, también habría otro módulo, siguiendo por lo que me preguntaste antes del cine, ¿no? Sí. Y estamos pensando otro más, que ya lo comenté con Ana Ayala, de México, sobre poesía y literatura, ¿verdad? Aplicar el psicodrama a esos ámbitos concretos, porque eso más adelante será un texto sobre el hexagrama de la literatura, ¿no? Y bueno, sería un poco así. Ya informaremos en las redes sociales y sobre todo en nuestra web o en el teléfono de la Secretaría de la IPT, tanto la sede para Iberoamérica, Latinoamérica mejor, en México y en España, que está en Madrid. Y eso un poco, bueno, respondiendo a lo que tú me dices del cine, el hexagrama del cine. Pues muchas gracias. Sí, agradecemos que nos compartas todo esto de estos, cada uno de estos exatipos que se están desarrollando en cada video y así poder conocernos y que a los que ven estos videos les sirva también para su autoconocimiento y su desarrollo Muy bien, en su proceso. proceso personal. Pues gracias. Esperamos que cuando vean nos regalen un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Muy bien, pues muchas gracias, Rosabelia, por tu invitación y bueno, pues hasta otra que ya veremos qué exatipo me propones, así sobre la A marcha. ti. Gracias, Juan. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.